La palabra de Dios es una colección de libros, como hemos visto en otros cursos, de diversos géneros, compuestos en diversas épocas, con diversas características de vocabulario y de uso del lenguaje. Y para acercarnos a ellas, es necesario contar con herramientas que nos permitan una lectura fructífera, una lectura con entendimiento y sobre todo una lectura contextualizada y práctica. Este será el objetivo de nuestro curso, considerar diversos métodos de estudio bíblico que nos ofrezcan aproximaciones y perspectivas diversas, con la posibilidad de un entendimiento más profundo, más amplio y más aplicable de las Sagradas Escrituras a nuestra realidad actual. Los métodos nos servirán no solo para el estudio personal, sino también para la preparación de estudios bíblicos en clases bíblicas, en clases catequéticas y también para el beneficio congregacional. Comenzaremos con el método tal vez más natural. Es el método que aún sin conocerlo académicamente utilizamos para aprender desde que nacemos prácticamente. Es el método inductivo. La palabra inductivo viene del verbo inducir y este viene del latín inducere, que es un antónimo de deducir o concluir. Inducere significa conducir hacia adentro. La inducción, nos dice el diccionario, es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Es por eso que denominamos método inductivo al método mediante el cual se somete un pasaje bíblico a una investigación con el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido. El método opuesto sería el método deductivo, que partiendo de una premisa predeterminada, una premisa general, procede a establecer una base bíblica para apoyarla, empleando para esto varios pasajes de la Biblia. Ambos métodos se pueden complementar y utilizar. El método inductivo, como decía al principio, es la forma en que aprendemos desde que nacemos, la forma en que adquirimos conocimientos naturalmente, ya que vamos tomando elementos de la vida, de las palabras, de las experiencias y derivando de ellos principios generales que luego aplicamos a la vida o a casos similares. El método inductivo básicamente comprende tres fases sucesivas. El primero es la observación, descubrir, observar lo que existe, lo que nos es dado. El segundo paso es la aplicación, que es determinar el significado de tal hecho, de tal palabra, de tal experiencia. Y por último, viene la aplicación, que sería apropiarnos los resultados para conducirnos en la práctica. Por observación, el primer paso del método inductivo, entendemos el acto de considerar con atención y estudio intenso algún objeto, algún asunto, algún relato. La práctica de la observación es indispensable porque nos permite llenarnos del contenido de una experiencia o, en el caso de la Biblia, el contenido de cierto pasaje. Por eso debemos formarnos el hábito de siempre adentrarnos en cada relato, en cada pasaje bíblico, de una manera minuciosa, cuidadosa. La observación de un pasaje bíblico consta básicamente de cuatro partes principales. La observación de las palabras o los términos, ya que la Biblia contiene muchas palabras que son usadas en un sentido diferente al que usamos en el lenguaje cotidiano. A veces nos encontramos con términos un tanto oscuros o desconocidos. Y algunas otras veces las palabras se usan en un sentido figurado, poético.
Y no quiere decir que el pasaje sea confuso, sino que se está utilizando en un sentido muy particular y esto es lo que debemos observar, el uso de las palabras dentro de su contexto. También en la observación de un pasaje bíblico es necesaria la observación de las relaciones entre las palabras, cómo se van formando las estructuras y cómo las estructuras mismas se relacionan entre sí por medio de palabras u otras estructuras menores que actúan a manera de eslabones que van creando cadenas de significados. La observación también se aplica a las formas literarias generales. ¿Sí? Por ejemplo, el pasaje que estudiamos es un pasaje en prosa, es una parábola, es poesía, es literatura apocalíptica. Determinar el género literario al cual pertenece tal o cual pasaje bíblico nos va a ayudar mucho en esta observación minuciosa y en determinar, ¿sí?, la manera en que debemos leerlo y posteriormente interpretarlo. También la observación podríamos llamarle de la atmósfera emocional que transmite el pasaje, sobre todo en los pasajes poéticos o los pasajes más figurativos. ¿Qué tipo de sentimiento transmiten? Si transmiten tristeza, transmiten alegría, si transmiten dolor o felicidad, si transmiten compasión o ira. Luego de haber observado cuidadosa y minuciosamente un pasaje bíblico, viene el segundo principio, que es el de la interpretación. Yo leo y de esa lectura obtengo una reflexión. El propósito de la interpretación es determinar el significado de lo que el autor bíblico escribió. En este caso, la imaginación se convierte en una valiosa herramienta, pero muchas veces también en una peligrosa trampa, ya que con frecuencia no dejamos al texto decir lo que el texto dice, sino que venimos ya con una predisposición a que el texto diga lo que nosotros queremos. Por lo tanto, si bien necesitamos de imaginación al adentrarnos en la interpretación de un determinado texto bíblico, también debemos ser cuidadosos de que la imaginación no nos lleve a interpretarlo de una manera fantasiosa. Y para precavernos de esto, el primer paso, si fue bien realizado, va a servir como un canal que mantenga las aguas de la interpretación en un flujo natural y en un flujo también más preciso. En resumen, la interpretación que se apoya en la observación consiste en obtener de estos pasajes enseñanzas, principios para nuestra situación actual, para nuestras circunstancias particulares y, por supuesto, también para propósitos prácticos, para propósitos útiles en la vida, lo cual constituye el tercer paso del método inductivo, que es la aplicación. Sencillamente observar nos va a adentrar, a hacernos penetrar en el significado de las palabras y de las expresiones bíblicas. Pero si no lo interpretamos, va a quedar en simple literatura. Al interpretarlo, lo traemos a nuestra realidad. Pero nuevamente, si nos quedamos solo en la interpretación, queda en un ejercicio especulativo, ¿no? Una bella filosofía o una especulación teológica. Solo cuando este paso último, la aplicación, se vuelve realidad, entonces el estudio bíblico pasa a ser una motivación, un aliento y una dirección para la vida individual, congregacional y comunitaria. Un siguiente método
vinculado con el método inductivo es el método analítico. Análisis significa básicamente descomponer en pequeñas partes. Y en el estudio de la Biblia esto es muy útil, sobre todo aplicado como auxiliar al método inductivo, porque con frecuencia, a la hora de observar un texto bíblico, nos encontramos con que dentro del mismo texto bíblico hay pequeñas estructuras que tienen vida por sí mismas. De allí que el método analítico nos va a servir para descomponer el texto en diversos fragmentos sin caer en el extremo de pensar que son pequeños fragmentos sueltos, cosa que ha sucedido muchas veces en los estudios bíblicos, pero sí reconociendo estas estructuras pequeñas, estas estructuras particulares, como con significado propio. Entonces, el método analítico aplicado a la observación puede traernos grandes beneficios, porque nos permite un examen más profundo de las estructuras, nos permite realizar un bosquejo general del contenido de tal o cual pasaje y nos guía y nos da un marco de referencia para observaciones más precisas. ¿Sí? Entonces, el método analítico nos va a llevar a preguntas como ¿qué? O sea, ¿qué es lo que dice el pasaje? ¿De qué trata? Sin entrar en querer todavía definir el significado del mismo. ¿Qué? ¿No? ¿Qué dice? No qué no dice o qué nos imaginamos que dice, sino qué. ¿Qué palabras hay allí? ¿Qué dice? ¿Qué realmente? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo pasó? ¿Qué marco de referencia nos ofrece? ¿Qué referencias históricas? ¿Qué referencias arqueológicas? ¿Dónde? El espacio geográfico o aún el espacio existencial. Hay pasajes donde tal vez no nos dice la ciudad, no nos dice eh, el, el, la ubicación exacta, pero nos habla, por ejemplo, de minuciosamente, detalladamente, de un lugar, de una fuente, de un pozo, y qué había alrededor, el clima, cómo estaba. Esas cosas, el dónde, el lugar existencial, nos permite interpretar o entender el pasaje de una manera más correcta. También el cómo se desarrolla, cómo se comportan los personajes que allí aparecen, cómo realizan las acciones, cómo hablan. Y solo después de haber entendido qué, cuándo, dónde, cómo, tal vez preguntar quiénes son las personas o los elementos envueltos en la acción, recién ahí podemos responder el por qué. ¿Y para qué? ¿Por qué suceden las cosas así en ese pasaje? ¿Y cuál fue el propósito del escritor bíblico al haber relatado esto de esta forma y no de una forma diferente? Entonces, el método analítico, personalmente, aunque puede ser un método por sí solo, personalmente lo recomiendo como muy útil al ser una herramienta auxiliar en el método inductivo en el paso de la observación. El método contrario al método, al método analítico sería el método sintético. Así como análisis significa separar en partes, descomponer, síntesis es justo lo contrario, es componer, juntar, traer y reunir. El método sintético, que es contrario al método analítico o su
su complemento, mejor dicho, nos sirve en el último paso del método inductivo, ¿sí? Al momento de la aplicación, ya que en la observación pude observar palabras, estructuras, géneros literarios, composición climática, llamémosle, y pude aplicar estas preguntas de qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué, al momento de la interpretación que yo hago esto, puede quedar como fragmentario, nos puede dejar sin un cierre. Y allí es cuando aparece la síntesis para decir, bueno, todos estos elementos me permiten concluir este principio aplicable. Y allí se juntan todos los elementos y vuelve eh, a, a aparecer el texto como una unidad inseparable y su mensaje como una, eh, una conclusión global de todo aquello que hemos obtenido del método. Un método que en la historia de la Iglesia ha sido o extremadamente alabado o extremadamente criticado y que en realidad debería ser equilibradamente tomado y aprovechado, es el llamado método crítico. Muchas veces cuando hablamos de crítica bíblica, eh, las tendencias más conservadoras de la teología o de las ciencias bíblicas van a oponerse, dado que partimos del principio de que la Biblia es palabra de Dios, entonces no es pasible de ninguna aproximación crítica, de ninguna aproximación científica. Ya las tendencias más progresistas o liberales, de hecho el liberalismo fue una escuela crítica ya desaparecida del ámbito teológico, pero que dejó una impronta profunda, ya esas tendencias van a aplicar la crítica a la palabra de Dios hasta diseccionarla tanto que ya en sí deja de tener sentido. Y tanto un extremo como el otro se pierden de la riqueza que el método crítico puede traer al entendimiento de las escrituras. La palabra crítica no significa destruir, sino que viene del griego krino, krinein, que quiere decir discernir, juzgar, no en el sentido de condenar, como a veces lo decimos, sino de aplicar el juicio, de aplicar la inteligencia. Así que llamamos de crítica bíblica al conjunto de ciencias auxiliares que busca, por medio de una detallada y cuidadosa encuesta, establecer las palabras exactas de los manuscritos, las versiones, las citas, de determinar la composición, la redacción, la transmisión del texto bíblico, la fecha de autoría o de las primeras fuentes, así también como la fecha de las redacciones finales y de su transmisión, el valor histórico de los documentos bíblicos. Y esto utilizando la propia evidencia de la Biblia, pero también echando mano a lo que nos ofrecen las ciencias auxiliares, la arqueología, la historia, la crítica literaria. ¿Sí? Entonces, la crítica bíblica, el método crítico, se divide en dos clases fundamentales, ¿sí? La llamada baja crítica y la llamada alta crítica. Estas escuelas también reciben los nombres de crítica histórica o de crítica textual, respectivamente, y como su nombre lo indica, la crítica textual es la que se encarga de verificar la exactitud, la fidelidad
del texto bíblico. Hoy en día existen alrededor de 5.500 copias completas o en parte, copiadas a mano y cientos y cientos y cientos de copias de las primeras traducciones hechas de la Biblia. Entonces, tenemos evidencia de sobra de citas bíblicas, también en escritos de los padres de la iglesia, en los antiguos leccionarios que se utilizaban para las celebraciones litúrgicas. Y sin embargo, de toda esta variedad no existen dos copias exactamente idénticas. Estoy refiriendo principalmente al Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, eventualmente ya trataremos el tema. Del Antiguo Testamento es un poquito más seguro, pero en cuanto a copias del Nuevo Testamento y a citas del Nuevo Testamento, hay una variedad enorme que en general no tocan en el significado, pero sí en la transmisión del texto. Y estas diferencias se llaman variantes textuales. Y es a esto a lo que apunta la crítica textual, no para destruir la validez de la palabra de Dios, sino para evaluar el proceso de transmisión de cómo la palabra de Dios fue comunicada en las primeras comunidades cristianas y cómo llegó hasta nosotros. Por lo que toca a la crítica histórica, esta se ocupa de trabajar empleando primero los resultados de la crítica textual, tomando como un hecho que se posee un texto confiable, y procede de este modo a confirmar o a evaluar las afirmaciones que el texto hace con respecto a determinado hecho histórico, o a afirmaciones con respecto a su autoría, a la veracidad de su mensaje, a, a la forma de su estructura literaria, ¿sí? A su paralelismo con literaturas fuera de la Biblia. Y para eso pasa a utilizar, como decía antes, el auxilio de varias ciencias auxiliares, valga la redundancia, ¿sí? De la arqueología, de la crítica literaria, de la literatura comparada, de la historia de las religiones. Y repito, esto no es con el fin de destruir la integridad de la palabra de Dios, sino con el propósito de asegurarnos una transmisión fiel y constante en la historia, cosa que se ha confirmado en numerosas ocasiones. Es cierto que ha habido críticos bíblicos que por su propia tendencia personal, por su propia incredulidad, han utilizado los resultados de la crítica bíblica para establecer su programa. Pero este es un error que también del lado conservador podríamos cometer, ¿sí? Porque partir de una idea determinada y usar la Biblia para confirmarla, sea a favor o en contra, es un uso ya deshonesto de las escrituras, no dejando que las escrituras tengan la primacía, sino que nuestras ideas, ideologías o prejuicios lo tengan. Entonces no es culpa del método crítico, sino pura y exclusiva responsabilidad de los seres humanos, como lo es todo. Entonces, para resumir el método crítico, cuando hablamos de paternidad literaria, estamos hablando de quién fue el autor o autores o comunidad de autores de tal o cual libro. ¿Quiénes fueron los destinatarios? ¿Para quién se escribió? ¿Quiénes fueron los primeros lectores, las primeras comunidades receptoras de estos libros? El lugar geográfico en donde se escribió. O la fecha. ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo se recopiló? ¿Cuándo tuvimos la redacción final en la forma actual de tal o cual libro bíblico? ¿Cuál era el propósito del autor, de los autores, al escribirlo de tal o cual manera? Confesamos
por fe y porque la propia Biblia lo dice, que los textos bíblicos son inspirados por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo sabemos, reconocemos y comunicamos que estos autores no eran autómatas, sino que inspirados por el Espíritu Santo, recopilaron, contaron, redactaron, compusieron estos textos con sus propias palabras, con su propia cultura, con su propio contexto. Entonces, para establecer la paternidad literaria de un libro de la Biblia, es necesario depender de evidencias tanto internas como externas a ese libro determinado. En ocasiones es fácil determinar la autoría, pero en otras el libro está anónimo. Lo mismo podemos decir de los destinatarios. A veces es muy fácil determinar el destinatario, la persona, las personas o comunidades para quien se escribió tal o cual libro, tal o cual texto. Por ejemplo, las epístolas. Las epístolas paulinas, por ejemplo, es muy simple saber a quién se destinaron, porque está allí escrito, pero otros textos no sabemos. Entonces debemos utilizar todos los medios auxiliares posibles para determinar lo mejor posible tanto los autores como los destinatarios. Pocos libros de la Biblia también mencionan dónde fueron escritos. Por lo tanto, necesitamos de la literatura comparada, de la historia comparada de las religiones, de determinados datos arqueológicos o históricos para poder determinar por las formas de lenguaje, por las formas de expresión, cómo o dónde, mejor dicho, fueron escritos tal o cual texto, tal o cual conjunto de texto, tal o cual sección del texto. También las fechas en que se escribieron, ya que con frecuencia estas se encuentran muy vinculadas al autor y destinatarios, sufren de las mismas dificultades para determinar cuándo un texto tal fue escrito. Y por último, todos estos datos, sabiendo dónde, cuándo, para quién, nos va dando un contexto para ir determinando con qué propósito, con qué objetivo, con qué trasfondo el autor original escribió este texto para los destinatarios originales. Tenemos otros métodos de aproximación y los voy a mencionar someramente, ya que no son métodos en sí. Los métodos en sí ya los mencioné. Tenemos el método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método sintético y el método crítico. ¿Ver? Estos son los métodos principales, pero los podemos aplicar a tal o cual enfoque de las escrituras. Uno de los métodos que hoy en día ya casi no se utiliza, también porque en el pasado se utilizó de una forma abusiva, pero que tiene una riquísima y larga tradición, no solo en los primeros intérpretes cristianos de la Biblia, o sea, los padres de la iglesia, sino también ya trae una tradición desde el judaísmo, que es el método tipológico, o la aproximación tipológica a las escrituras. Este no es para principiantes, no es para principiantes, porque exige un cuidado especial, dado que le da mucho lugar a la fantasía. ¿Sí? El método tipológico proviene de la palabra tipológico o tipos, proviene del griego, de esta palabra griego, que es tipos, que significa así como la letra de marca en tipografía. ¿Sí? ¿Conocen la palabra? Son las letritas de la imprenta que dejan la marca. Bueno, esto significa tipos. Es una marca, una señal que transmite o refiere a otro significado.
Entonces, en general, ¿sí? Aunque existen más, eh, los tipos bíblicos básicamente son personas, instituciones, oficios, acontecimientos, acciones y cosas. Para poder utilizar esta aproximación eh, tipológica, que por ejemplo, para un ejemplo, el Cordero Pascual para los cristianos siempre fue un tipo de Cristo, ¿sí? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿sí? Cuando nosotros leemos, cristianos y cristianas, leemos el Antiguo Testamento y vemos, por ejemplo, el sacrificio del Cordero, hacemos la transpolación tipológica al tipo de Cristo. Era un tipo, era una señal, un símbolo de lo que vendría después. Uh, el apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla de que en Moisés, en el mar, con Moisés, todo el pueblo fue bautizado. Como que el tipo de cruzar el mar era un tipo de la realidad que vendría después, que es el bautismo cristiano. Entonces, la lectura tipológica de la Biblia tiene que ver con esto, pero exige muchísimo cuidado, porque eh, no todo en el Antiguo Testamento o en el mismo Nuevo Testamento es un tipo de otra cosa, es una señal de otra cosa que luego debe ser cumplida. Por eso exige mucha discreción, mucho cuidado y un respeto constante a las reglas hermenéuticas. Antes de encarar, por ejemplo, una lectura tipológica, como lo hacían los padres de la iglesia, debemos tener un buen fundamento en la lectura textual, porque esto también era una regla, ¿sí? Como dije antes, la forma tipológica de lectura cayó en descrédito porque se le dio mucho lugar a la fantasía. Pero una regla de los antiguos era justamente esa. No podemos aproximarnos a esta lectura tipológica sin que ésta dependa del sentido textual explícito de las escrituras. Entonces, una forma de cuidarnos de esto, de caer en lecturas fantasiosas, es tener una buena aproximación al texto de manera gramatical, textual, histórica, y luego sí, aplicarlo, es una manera legítima, recurriendo a todas las referencias bíblicas que sean posibles para respaldar esa interpretación que, como dije, es bastante imaginativa. Otra forma de aproximarnos a la Biblia es un estudio temático, eh, porque, digamos, la Biblia ciertamente tiene temas centrales, tiene temas, eh, grandes temas que recorren toda la Biblia. Por ejemplo, vamos a suponer eh, salvación, un tema más que central en la Biblia. Entonces, podemos estudiar temáticamente la Biblia, todos los textos, todas las formas, todos los géneros en que la salvación eh, fue presentada. Entonces, ese es un tipo de estudio temático, ¿no? Sin embargo, eh, siempre debemos precavernos de una cosa, que el estudio bíblico encierra básicamente tres peligros. El primero consiste en el empeño muy humano de querer entender las escrituras únicamente en base a la inteligencia, a la razón, dependiendo de nuestro propio esfuerzo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y sin el auxilio del Espíritu Santo, difícilmente, por no decir imposible, entraremos y penetraremos en su significado. Por lo tanto, apoyarnos exclusivamente en la inteligencia, dependiendo de nuestro razonamiento, de nuestra habilidad, eh, es un peligro para la recta interpretación bíblica. Un segundo peligro eh, consiste en aproximarnos a la Biblia como
un ejercicio puramente religioso, ¿sí? Como una forma meritoria de que Dios se va a agradar de nuestra vida si conocemos mucho de la Biblia. Y la Biblia no debe ser estudiada o aprendida como un fin en sí mismo, sino como un, eh, un medio para la comunión con el Dios vivo que nos da su palabra viva. Y un tercer peligro es olvidar que la Biblia fue escrita con un propósito. El propósito primordial de revelarnos a Jesucristo. Entonces, volvemos al inicio de nuestro módulo, al método inductivo. El uso exclusivo de la razón es un peligro para la observación, ¿sí? El ejercicio religioso, devocional exclusivamente de la aproximación a las Escrituras es un peligro para la interpretación. Y el olvidar que la Biblia fue escrita con un propósito es un peligro para la aplicación. Ahora, cuando recordamos que dependemos del Espíritu Santo, que la Biblia no es un fin en sí misma y que el propósito de la Biblia es revelarnos a Jesucristo, entonces la observación, la interpretación y la aplicación correrán por, por su senda correcta. Entonces, cada tema de la Biblia apunta a estas tres cosas. Debemos cuidarnos con el abordaje de cada tema, que el fin, y ahora sí, el propósito de las Escrituras es revelarnos a Jesucristo. Otra forma de aproximación a la Biblia, muy obvia, esta sí es muy obvia, es la aproximación biográfica, es el estudio, y aplicando los métodos de los que hablamos al principio, el estudio de personajes bíblicos, estudiar el nombre, el significado del nombre, los rasgos físicos, su familia, sus ascendientes y descendientes, el ciclo de su vida en cuanto está registrado en la Biblia, sus obras, su trabajo, su ocupación, sus hechos, su carácter, su vida espiritual, su relación con Dios y con la comunidad, la influencia de su vida, tanto las virtudes como los pecados, ¿eh? Y cómo este personaje particular revela un aspecto de la historia de la salvación. Incluso, volviendo a uno de las aproximaciones o de las perspectivas de las que hablaba antes, que es la perspectiva tipológica, muchos de los personajes del Antiguo Testamento son tipos de Cristo. Eh, entonces, la aproximación biográfica es una aproximación interesante. La aproximación histórica, muy vinculada con con el método crítico, ¿no? Es una aproximación no solo muy válida, sino muy acorde a las Escrituras. Otras fes, otras religiones, otros libros sagrados se presentan como ahistóricos, fuera del tiempo de la humanidad. La Biblia revela a Dios, nos muestra a Dios, no solo actuando en la historia, sino mostrándose en la historia como soberano y como compañero en la historia de su pueblo. Entonces, la aproximación histórica a las escrituras es interesante, y vinculada también o relacionada estrechamente con la aproximación histórica está la aproximación sociopolítica. ¿Cuáles eran las relaciones eh, entre el pueblo? ¿Cuáles eran las relaciones con otras sociedades? ¿Cuáles eran las relaciones entre los diversos estamentos de una misma sociedad? ¿Cómo, cómo eran los vínculos de poder? No son temas menores, y todos estos son modos muy válidos y muy enriquecedores de acercarnos al estudio bíblico. También los temas proféticos, no solo lo que a veces nos llama la atención de ver cómo los profetas juzgaban
discernían y proclamaban la alianza con Dios y sobre todo el futuro, sino también cómo los profetas actuaban como guardianes, garantes y denunciadores, por el otro lado, eh, de la alianza o de las relaciones de la alianza del pueblo con Dios. Temas teológicos, ¿sí? Ya este sería un último aproximación a la Biblia. ¿Por qué? Porque la teología, mal que pese a muchos, pero la teología es un momento segundo en el estudio bíblico. Cuando nos aproximamos a la Biblia con un bagaje teológico, y todos lo hacemos, pero queriendo justificar con la Biblia nuestro bagaje teológico, ya pervertimos el estudio bíblico, porque usamos la Biblia como herramienta para justificar lo que nosotros ya pensamos o creemos. La aproximación teológica a la Biblia es siempre un momento segundo. Luego de haber analizado el texto, de haber extraído del texto su riqueza y sus significados, podemos, sí, hacer afirmaciones y conclusiones teológicas y no al revés. Y por último, no diríamos que es una aproximación académica, pero sí una aproximación muy vital, existencial y piadosa, es el tema devocional. La Biblia no es una colección de libros para ser tenidas en bibliotecas y anaqueles, sino para ser tomada como alimento para nuestra vida cada día, de manera individual, de manera familiar, de manera congregacional y, con ayuda de Dios, de manera social y comunitaria. La aproximación devocional a la Biblia, cuando la Biblia inspira nuestra oración, cuando la Biblia inspira nuestra acción diacónica, cuando la Biblia inspira nuestro testimonio cristiano, está cumpliendo el fin real para el cual Dios nos la dio. Que al revelarnos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, nosotros seamos alimentados para alcanzar, tanto individual como comunitariamente, la estatura del ser humano perfecto en Cristo Jesús.